momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a SOS Mente y Corazón. Mi nombre es Isaura Retana y les quiero dar la bienvenida a un capítulo más en el que estaremos abordando, ya saben, temas de salud mental, emocional. Hemos tenido y procurado que sean temas muy variados para que prácticamente en cualquier edad les atraiga alguno de estos asuntos, temas que hemos elegido. Y hoy, especialmente hoy, creo que a todas y todos nos interesa el tema que vamos a hablar. Pero antes de decirles de qué se trata, quiero saludar a nuestro especialista de hoy. Nos acompaña otra vez el licenciado en Psicología Luis Naranjo, quien es presidente además del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología, capítulo Durango. Luis, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Isaura, pues gracias por invitarme. Un gusto ¿Sí? compartir contigo y con todo tu auditorio de público pues temas relevantes de la salud mental. Sí, no, y qué bueno que sigues aceptando y te vamos a seguir, por supuesto, invitando, porque nos ha gustado además mucho la forma en que explicas los temas. Creo que lo haces muy digerible para la gente y eso es precisamente el propósito, que fuera de los tecnicismos que podemos utilizar en el ámbito de cada profesión, pues que se lo hagamos digerible, comprensible a la gente y sobre todo este tema creo que a todas y a todos nos va a gustar mucho y nos va a ayudar. Vamos a hablar del estrés y la ansiedad. Mucha gente dice que son las enfermedades de los tiempos actuales. ¿Sí se considera una enfermedad? Pues fíjate que, por ejemplo, ahí tenemos que diferenciar que el estrés no es una enfermedad. Okay. La ansiedad sí, ¿no? O podríamos decir que es un padecimiento. Un malestar. Sí, pero el estrés en sí realmente es una reacción fisiológica y es una reacción fisiológica natural. Que nos da una ventaja evolutiva sobre otras especies. Fíjate, el estrés nada más lo producen o lo padecen, digamos, o lo presentan ciertas especies animales, sobre todo los mamíferos. O sea, los que nacen de un huevo no tienen esta característica. Si tú te fijas a un cocodrilo, como él caza su presa, pues está tranquilo. Y luego llega la presa y da la mordida. Y si no muerde, pues ya se retira y no pasa nada, ¿no? Esa reacción de estrés que tiene un león para capturar su presa le permite hacer cosas que normalmente no podría. Como correr más rápido. Le estimula la adrenalina y esto, ¿no? Entonces, el estrés finalmente es una reacción biológica. Y aquí pasa como cuando decimos, bueno, ¿un cúter es bueno o es malo? Pues es que es bueno o malo dependiendo de dónde esté, ¿no? Si está con un niño, pues es malo. Si está en una oficina, es bueno. Entonces, el estrés pasa lo mismo, ¿no? Porque no me imagino cómo sería, no sé, ahora en el partido del Super Bowl, cómo jugarían los jugadores si no tuvieran estrés. Pues así caminando, a ver quién mete todo. Ándale, demasiado pasivo sería todo, ¿no? Imagínate cómo iríamos en el tráfico. Ajá. Así como que... Entonces, si tú ves a las tortugas, a las ranitas, o sea, son animales que no presentan esta condición. Esta condición se presenta porque tenemos un mecanismo evolucionado sobre otras especies, ¿no? Y todos los que nacemos de una mamá, que somos mamíferos, tenemos esta característica. Entonces, nuestro cerebro, digamos que evolucionó para poder tener como ciertas características extra en determinado momento. Y ahorita que lo mencionas, bueno, se me genera una duda. Entonces, la forma en que nacemos tiene que ver con esto que desarrollemos el estrés, la especie tiene que verlo así. Sí, o sea, porque el cerebro de las personas o de los animales, mejor dicho, que nacemos de una madre, es un cerebro diferente, es un cerebro más evolucionado. Digamos que hubo una evolución de la especie respecto a los que nacen de un huevo, ¿no? Entonces, todos nosotros, los humanos, tenemos esta característica y el estrés nos ha ayudado mucho en muchas partes de nuestra vida. Solo que cuando nos ayuda, como que no lo pelamos mucho. No, y no lo relacionamos a que estoy estresado y qué bien me salió. Así es. No. Pero, por ejemplo, si vas a recibir un premio, si te vas a graduar, si tienes que hacer algo, si estás en una pelea con otra persona, el estrés te ayuda a generar adrenalina, a generar cortisol, a generar norepinefrina y conjunto de hormonas te da un cierto plus, ¿no? Hay casos donde se han documentado personas que han hecho cosas como mover un automóvil o sacan más fuerza porque los músculos se tensan, porque hay ciertas características físicas del estrés que te ayudan. Ahora, ¿cuál es el problema?
o dónde el estrés empieza a ser malo. Tenemos un problema porque como especie tenemos muchos años en este planeta, más de 200,000. Pero en los últimos años se ha modificado mucho la forma en la que vivimos y nuestro cuerpo no se ha adaptado tan rápido. Entonces, anteriormente, si tú tenías una situación que te amenazaba, supongamos que te va persiguiendo un puma, ¿no? Porque en esta zona de Durango hay pumas, ¿no? Sí. Todavía de repente hay, ¿no? Pero antes nos depredaban los pumas por aquí, ¿no? Entonces eran nuestros enemigos. Entonces, corrías más rápido, podías hacer ciertas cosas. Pero en un periodo, digamos, relativamente breve, o te cazaban o escapabas, ¿sí? Entonces, el cuerpo se acondicionó para poder sobrellevar cargas de estrés cortas. Ok. Y ahora nuestras amenazas son mucho más largas y mucho más complejas. Entonces, antes, como te decía, el peligro era, ay, voy por agua al río y en lo que voy y vengo a ver qué pasa, ¿no? Pero ahora eso ya no es un problema. Ahora el problema es la tarjeta de crédito, las cuentas que no salen, el trabajo que es a largo plazo. Los planes, proyectos, la edad. Es decir, ahora ciertas amenazas, el cerebro no diferencia entre una amenaza y otra, ¿no? Él va a generar esta reacción fisiológica. O sea, hay una amenaza, se detecta por parte del cerebro, específicamente una parte que se llama amígdala, que es como que el centro de control de esta respuesta. Y cuando hay una amenaza, reacciona. Si la amenaza es más grande, reacciona más. Si es más pequeña, reacciona menos, ¿no? Pero digamos que no diferencia que no ganamos nada segregando estas sustancias neuroquímicas cuando tenemos una deuda que no podemos pagar. ¿Sí? Entonces, para esta parte del cerebro, para la amígdala, eso es una amenaza y pues reacciona, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente en esos casos no nos ayuda de nada este plus de hormonas. Nos ayuda en algo bien curioso, no nos deja dormir. Y cuando estamos en una situación de dormir, es una situación vulnerable. Entonces, por eso el cuerpo no permite que descanses porque estás en una situación vulnerable. Porque evolutivamente cuando dormíamos era una situación vulnerable para nosotros. Entonces, ahora lo que pasa con el cerebro es que genera esta respuesta de estrés, pero con el mundo moderno ya no va. O sea, ya no se acopla con el mundo moderno. Y entonces cuando muchas personas tienen lo que decimos estrés crónico. Y eso sí ya es un padecimiento mental. A ver, pero, por ejemplo, ya nos va quedando un poquito más claro cómo funciona el estrés en la vida y en la vida cotidiana ahora. Pero, ¿qué síntomas podemos detectar para decir estoy estresada? Porque creo que a veces ya quemamos la palabra. O sea, ya para todo, estoy estresada. A veces estás enojada, triste, incómoda y para todo queremos decir que estamos estresados. ¿Cómo se puede interpretar realmente que estás atravesando un síntoma de estrés? Los síntomas de estrés. Los principales síntomas de estrés son que ya te sientes rebasado. O sea, hay más cosas que tienes por hacer que las que tú sientes que puedes hacer. Digamos que mentalmente ese es un síntoma de estrés. O sea, te sientes rebasado, saturado, sientes que no puedes con todo los pendientes que tienes y empiezas a tener algunos fallos, ¿no? Algunos fallos en atención, algunos fallos en memoria, algunos dolorcitos de cabeza, empiezas a presentar insomnio. Porque como te digo, este cóctel de neurohormonas que se produce, te empieza a afectar. Se ha calculado que el estrés hasta 2 horas es positivo y más de 2 horas ya empieza a ser dañino. Y más de 8 horas ya se considera como que ya te está afectando ahora sí fuertemente. Entonces, un estrés que no se libera en ese tiempo ya te empieza a afectar fisiológicamente. Y a eso iba, porque muchas veces hemos sabido que el estrés genera otras enfermedades al cuerpo. ¿Eso está comprobado? O sea, que te puedes enfermar de otras cosas, pero la raíz es el estrés. Sí, fíjate que relativamente. Lo que pasa es que el estrés tiene un efecto en el que te disminuye las defensas de tu cuerpo. Te debilita. Te debilita. Entonces eres más susceptible a tener infecciones, a pescar algún virus, a pescar alguna situación, porque tu cuerpo está preparado para una amenaza física. Entonces disminuye muchas cosas para poder eficientar otras, pero en el mundo moderno pues no nos sirve porque finalmente somos más propensos a virus y demás. Y también pasa algo curioso. Hay a veces personas que generan tanto estrés que los músculos se empiezan a contracturar y les empiezan a salir bolas. Dicen, no, me salieron bolas, son los nervios y no sé qué. Es lo que pasa cuando se genera demasiado tiempo esta cortisol, esta adrenalina y los músculos están sin moverse, ¿no? Ha habido casos muy, muy feos. Yo recuerdo algunos cuando fue una semifinal de Argentina, no mundial el pasado o el antepasado,
Recuerdo que en Argentina, que viven ellos la pasión del fútbol muy, muy a piel, claro. hubo 3 muertes en la tanda de penaltis. ¿En serio? De personas que estaban viendo la televisión y del estrés tan agudo que tenían por meter o no meter gol, se juntó que tenían alguna cardiopatía y pues les dio un infarto y fallecieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el estrés está preparando tu cuerpo para una reacción de lucha o una reacción de huida. Pero estamos sentados en el sillón y eso es lo que no va con el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso una solución es la actividad física. Estás estresado, aprovecha esa energía extra y gástala. Más adelante, ya te me estás adelantando, Luis, calma. Ahorita vamos a darles consejos de cómo liberar el estrés, pero primero, a ver, ¿el estrés se presenta igual, digamos, con estos síntomas? ¿Eres hombre o eres mujer? Sabes que no es igual. Yo creo que tiene mucho que ver la carga social que a veces tienen las mujeres. Tienen a veces más actividades que los hombres. Y eso hace que se sobrecarguen un poquito más. Entonces, en la estadística, los trastornos de estrés y los trastornos de ansiedad, la mujer tiene una prevalencia del doble que el hombre. O sea, por cada hombre estresado, digamos que hay 2 mujeres con estrés crónico. Porque aumenta más como la responsabilidad y también, bueno, hay que ser honestos, también hay muchas más mamás solteras. Sí, que esto aumenta más como el trabajo, ¿no? No, y sobre todo, mira, las mujeres realmente sí tienen un poquito más capacidad que los hombres. Su cerebro es un poco más... Repítelo, por favor. Su cerebro está mejor conectado que el de los hombres. Entonces pueden hacer varias cosas a la vez de una forma más eficiente. Entonces eso no es un mito. No es tema de los memes. Realmente podemos hacer más cosas a la vez. No, sí, es una realidad. Luego hablamos de neuromitos porque el cerebro de las mujeres sí está mejor conectado que el de los hombres. Entonces, de alguna forma absorben más tareas, hasta voluntariamente a veces, ¿no? Porque cuando yo hago una tarea, no me molesten porque no puedo, o sea, no me concentro. No, y las mujeres tenemos que andar haciendo varias cosas. Hacen varias cosas a la vez. Sí, totalmente. Entonces, eso hace que el sistema mental se sobrecargue, ¿no? Y si esto pasa muy, muy seguido, pues muy seguramente vamos a tener ese problema. Ahora, el estrés varía según la edad, me imagino, porque aquí quiero resaltar el punto de que luego a los niños les da estrés y la gente se pudiera preguntar qué les va a estresar a los niños. Pero sí, ¿no? Sí, los niños también se estresan. O sea, la realidad es que todas las personas se estresan, pero el estrés más, digamos, patológico, más agudo, más crónico, empieza en la adolescencia. A partir de los 16, 17 años es cuando es la edad media de que empiezan estos trastornos, ¿no? Que los chicos ahora sí ya se preocupan por las calificaciones, ahora sí ya sienten que no pueden, ahora sí ya traen más cosas que hacer. La vida de los niños es, digamos, si tienen un ambiente saludable, un ambiente normal, digamos, es un poquito más sencilla, ¿no? Pero la de un adolescente ya no. Porque en un adolescente ya empiezan pues a fijarse en los muchachitos, en las muchachitas, o sea, ya tienen intenciones de amistad, intenciones de noviazgo, tienen que cumplir en la escuela, en la casa les damos más responsabilidades, entonces ya como que empezamos como a cargarlos un poquito más. A los niños pues realmente mucho es jugar, hacer la tarea y con eso ya cumplir. Pero de todas formas sí se puede presentar el caso de que estén estresados, claro, ¿verdad? Siempre cuando algo los rebase, como tú decías. Así es, cuando algo los rebase y cuando pues como papás a veces no les damos las herramientas o los presionamos demasiado. A ver, y ahora sí, ¿qué podemos hacer para quitarnos el estrés? ¿Cuáles serían los consejos? El que dijiste ahorita es esencial. La activación física libera muchísimo el estrés. Así es. Bueno, si tenemos una situación de estrés, hay como reglas básicas, ¿no? Ya sabemos un poquito fisiológicamente qué es el estrés, es una sobrecarga. Tienes que primero empezar a descargarte, ¿no? O sea, a quitarte responsabilidades y poder entender que hay cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Entonces, tenemos que hacemos muchas veces un círculo. Decimos, a ver, adentro vamos a poner los problemas que podemos solucionar nosotros y afuera del círculo los que no podemos solucionar, los que no dependen de mí, ¿no? Los que dependen pues, del gobierno, del trabajo. A ver, danos unos ejemplos para que los vayan teniendo bien claros. Por ejemplo, si yo tengo un problema en la casa, de que no hay un buen acceso y me tardo mucho en llegar a todos los lados porque hay una reparación, eso me va a estresar. Pero eso no depende de mí, yo no lo puedo arreglar. Entonces, eso lo pongo fuera del círculo. Pero si mi hijo me andan hablando de la escuela porque no hace bien la tarea, porque no quiere trabajar, eso sí depende de mí. Eso sí lo voy a atender. Entonces, tenemos que diferenciar lo que sí es mi responsabilidad y lo que es responsabilidad de otros. Por ejemplo, el tema económico. No me alcanza el dinero en casa, sí depende de mí, me tengo que administrar mejor.
Sí, ¿no? exactamente. Tienes que hacer algo para que te alcance, porque no puedes vivir con deuda o no puedes vivir de prestado, ¿no? Tienes que acomodar tus gastos, administrar mejor para que te pueda alcanzar, ¿no? O tienes que buscar una forma de nuevos ingresos, pero eso ya vemos la solución que se pueda. Pero tienes que irte quitando. Hacen el círculo, entonces hagan ese ejercicio, hagan un círculo y dentro van a escribir lo que depende de ustedes y fuera lo que no. Lo que no. Es como, debe ser como hasta una filosofía, ¿no? Si es que quieres irte, porque luego va a haber gente que me dice, bueno, yo me tomo tal o cual medicamento o que los test, pero aquí la idea es que liberen su vida de este tipo de cargas y presiones para que sea más llevadera, ¿no? Así es, y sí hay algunas sustancias, incluso hay medicamentos, medicación que se da, sobre todo más en los casos de estrés muy agudo o de ansiedad, porque platicamos de lo que es la ansiedad. Sí. Pero realmente sí hay algunas sustancias que ayudan. Yo les digo, por ejemplo, tómense un té de manzanilla. La manzanilla tiene un efecto tranquilizador. Pasiflora también me han dicho, La pasiflora es un poco más fuerte que la manzanilla. Y si ahí te vas, hay, no sé, la valeriana, que es también un compuesto natural, es más fuerte todavía que la pasiflora, y así hay varias sustancias, ¿no? Entonces, sí te ayuda, ¿no? Es un relajante, pero eso no te va a dar la solución a los problemas. Exacto. Eso no va a hacer que tú te fijes todo el tiempo en cosas que tú no puedes manejar. Hay personas que se estresan hasta por, no sé, la guerra de Israel. Ok, no nos gusta la guerra, no es padre, pero no podemos estar más estresados por lo que pasa allá que por lo que yo sí puedo manejar. Entonces, primero, delimitar lo que yo sí puedo manejar, lo que no puedo manejar. Ahora, el estrés es una reacción fisiológica. Me da ciertas hormonas, me da adrenalina, me da cortisol, me da varias cosas que lo bueno sería que yo me las gaste. Porque si no me las gasto, entonces las dejo en mi cuerpo. Y entonces cuando se acumula la contractura de los músculos y demás. Entonces la activación física que dijimos es fundamental, ¿no? Es como un liberador muy importante de estrés, ¿no? Hay otra estrategia muy, muy padre que es la respiración diafragmática. Hay una respiración profunda en la cual uno respira, no somos tan conscientes muchas veces de cómo respiramos. Ahorita llevamos mucha respiración en este programa y no nos hemos fijado hasta ahorita, ¿no? Pero normalmente llenamos los pulmones a la mitad o poquito menos incluso. La diafragmática es que llenes todo el pulmón hasta tope y después exhalas, ¿no? O sea, como que todo. Esa técnica, inclusive, hay varias técnicas para la respiración. Hay una que me gusta que yo le digo el cuadrado, que es la respiración es de 4 tiempos. 4 segundos para inspirar, y luego 4 segundos lo detienes, 4 segundos lo expiras, y 4 segundos te quedas sin aire. Y este movimiento de 4 te ayuda a estabilizar tu fisiología. De todas las reacciones del estrés, la única que se puede manejar voluntariamente es la respiración. Porque todas las demás reacciones, el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración de manos, todos los demás elementos no se pueden controlar, pero la respiración sí. Entonces, por eso encontramos que esa es una de las llaves para poder disminuir los niveles de estrés. Ok. Y realmente hay que tomar estos consejos en cuenta porque yo he visto y escuchado y en algún momento, ¿por qué no sincerándome también la he aplicado? De que nos vamos a otras conductas que no son buenas, que no son positivas y que las usamos como excusa a veces de liberar el estrés. Por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, el alcohol, las adicciones al juego. O sea, a veces por liberarte de acá vas y te metes en otra bronca, ¿no? En otro problema. Que te termina saliendo peor al final de cuentas. Totalmente. En el momento dices, me liberó, pero al final te va a meter en un problemón peor, ¿no? Entonces, sí, eso no es lo indicado. De hecho, el tabaco tiene un efecto, la nicotina específicamente, un efecto de ansiedad. Te genera más activación del sistema nervioso y te incrementa el nivel de estrés. ¿Cuándo te tranquiliza? Cuando ya eres adicto. Cuando eres adicto y que necesitas la sustancia para poder evitar el síndrome de abstinencia, es cuando digamos que te ayuda. Pero eso no está bien, ¿no? Siempre es al contrario. A ver, y ahorita que decías de ese círculo, ok, las cosas que dependen de nosotros hay que buscar la forma de remediarlas o sobrellevarlas, pero lo que no, ¿cómo le hacemos para que no nos afecte? Que la gasolina está cada vez más cara, no sé, la gente que feo conduce. ¿Cómo le haces? Eso es lo que... Oigan, sí, a veces sí conducen muy feo. Eso es lo que tenemos que hacer en la terapia para que las personas logren cambiar la forma en la que ven la vida. Porque eso no lo vas a poder modificar. O sea, te puedes enojar, hacer el berrinche y patalear cuando sube el precio de la gasolina y no lo vas a cambiar. La única que se afecta eres tú. Entonces,
tenemos que aprender a vivir la vida que nos tocó vivir, ¿no? Y nos tocó vivir una vida en una, no sé, clase media, clase baja, clase alta, en un país tercermundista, de segundo mundo, de primer mundo, etcétera. Tenemos que entender dónde nos tocó vivir, ¿no? Yo veo personas que se estresan, se enojan y hacen coraje, rabieta, porque van al Seguro Social y no los atienden bien. Uy, sí, ¿cuánto estrés genera el seguro? Decir, y es que yo les digo, es que ¿qué puedes esperar? O sea, son personas que atienden a miles de personas diario y obviamente ellos están estresados, tienen burnout, la burocracia. Lo normal es que no te atiendan tan bien, de hecho. Estás teniendo una expectativa diferente a la realidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a modificar, diferentes expectativas, diferentes creencias. ¿Por qué crees que te van a tratar como en una clínica privada, ¿no? Si aquí es una clínica pública, ¿no? Hay exceso de personal, hay exceso de pacientes, hay exceso de muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, y eso es un trabajo ya más bien terapéutico, de poder centrar a la persona y que entendamos el mundo en el que nos tocó vivir, con la estructura familiar que tengamos, con los problemas de los baches, los problemas o sea, hay gente que estresa por los baches. Y fíjate, yo algún tiempo que estuve en Estados Unidos decía, pues en Estados Unidos hay baches. ¿Qué puedo esperar de mi Mexiquito? O sea, ¿yo qué puedo esperar de México si en este país, con presupuestos gigantescos para la infraestructura, hay baches también, ¿no? Entonces, pues no nos toca quejarnos de eso. Así es. Y creo que el tema de las expectativas nos va a relajar muchísimo la vida, porque ciertamente hay quienes generamos muchas expectativas a todo. A la pareja, a los hijos, al trabajo. Y entonces cuando se te rompe esa visión que tú querías y que tú tenías como ideal, es cuando te empieza a generar ese malestar, ¿no? Ese estrés. Es cuando tus expectativas no checan con la realidad. Pero entonces a veces decimos, es que son ideas irracionales las que tú tienes, ¿no? Una idea racional es que yo voy a ir al Seguro Social y me van a atender como una clínica privada. Eso es irracional. Debemos de ir combatiendo ideas irracionales y cambiándolas por cosas más racionales, más reales que te va a tocar vivir. Y de esa forma vas a poder tener una mejor expectativa de lo que va a suceder. Bueno, ese es el tema del estrés. Ajá. Y la ansiedad, casi siempre los oímos, además que los mencionan como hasta en conjunto, como si vinieran por paquetito. ¿Sabes que la ansiedad es una característica o es, digamos, con una exacerbación del estrés? Se parecen. Yo creo que por eso muchas veces se hablan en conjunto, porque son la misma estructura del cerebro la que fabrica también, digamos, la ansiedad, ¿no? La gran diferencia es que el estrés es una reacción ante una situación que te está afectando y la ansiedad necesariamente no. Puede ser a situaciones incluso imaginarias. Y la ansiedad viene acompañada de algo peor que se llama miedo. El estrés no te causa miedo como tal, te causa malestar, te causa flojera, hartazgo, pero no te asusta. Y cuando una persona tiene ansiedad, ya también se incorpora un nuevo sentimiento o una nueva sensación que es el miedo. Digamos que el estrés es más fisiológico, más físico, y la ansiedad es algo ya más mental, más emocional. Y el miedo aquí juega un papel importante porque entonces la ansiedad se puede generar a sí misma, ¿no? Es algo curioso, es de los únicos padecimientos que se perpetúan a sí mismos. ¿Qué pasa con la ansiedad? Los síntomas fisiológicos que te dan con el estrés se exacerban más, entonces se generan más hormonas de las que comenté. Entonces late más rápido el corazón, respiras más velozmente, etcétera, etcétera, etcétera. El cuerpo se pone en hipervigilancia, es decir, como que aquí es una alerta máxima, ¿no? Entonces es más sensible del entorno. Muchas personas les da mucha ansiedad cuando hay mucha gente. Y yo les digo, es que a veces el cuerpo logra identificar una baja de oxigenación y eso ya le da miedo, ¿no? En situaciones normales estás en un salón de clases y la oxigenación del salón de clases es digamos, menor que la de afuera, pero no lo percibimos, ¿no? Cuando tienes ansiedad sí lo percibes, pero es de forma inconsciente, o sea, no eres consciente de eso, simplemente lo que pasa es que te empieza a dar miedo y no sabes de qué. Exacto. Y la persona que tiene ansiedad, entonces busca salir, busca escapar, busca hacer algo para esto, ¿no? Entonces la ansiedad es como más fuerte y se mete el miedo en esto, y eso sí es una enfermedad mental, ya normalmente, si dijimos, oh, esto ya es cuando es crónica o cuando es un trastorno de ansiedad que le llamamos, entonces ya esto está afectando la funcionalidad de las personas. Porque para saber cuando algo es mentalmente una enfermedad, hablamos siempre de la funcionalidad. O sea, no hay como grados, no hay como, mira, si te afecta en tu funcionamiento diario, entonces ya es una enfermedad mental, ya es un objeto de atención. Entonces, la ansiedad normalmente sí afecta más. Entonces, muchas personas les da miedo
esta sensación de miedo. Es que me siento mal y se sienten más mal. Y entonces este sistema, que es un sistema de alerta, pues se asusta más, ¿no? Dice, no, sí es en serio nuestra amenaza. Y se agrega más cortisol, más adrenalina. Ajá. Entonces mentalmente uno lo percibe como, ay, me está dando los llamados crisis de ansiedad son estos lapsos. Ajá. Estos lapsos de mucha preocupación. Se va incrementando. Y el extremo más grande le llamamos ataque de pánico. Okay. O sea, cuando la persona tiene un ataque de pánico es como el punto máximo donde ya la gente ya quiere huir, quiere correr, quiere escapar. Muchas personas hacen inclusive cosas bastante locas, en crisis de pánico se avientan de un carro en movimiento, salen corriendo, les pueden atropellar, o sea, son de verdad situaciones muy, muy feas que viven algunas personas. En ese punto, ¿tú crees que más encaminado a la ansiedad que a la depresión es que se llevan a cabo los suicidios? No. Porque los suicidios normalmente tienen características sí más que ver con la baja, tristeza. Con la tristeza, con la baja de estado de ánimo. Bueno. Esto genera pocos suicidios. No te voy a decir que no haya ninguno, pero no creo que sean la mayoría de los casos, ¿no? ¿En qué niveles es manejable? Porque digo, a mí me ha dado en algún momento un ataque de ansiedad, a mí me ha dado estrés, pero ¿en qué momento dices, no, necesito ayuda para manejar esto porque no es, digamos, normal su nivel? Mira, cuando la ansiedad es permanente, que le llamamos ansiedad generalizada, o sea, una persona que está siempre con ansiedad, 5 días trae ansiedad de la semana, entonces no está bien, ¿no? Ya es objeto de atención, porque eso te va a afectar, ¿no? Y a la larga te afecta mucho, ¿no? Si piensas que no pasa nada, sí te afecta. Y en los trastornos de ataques de pánico, que es una manifestación más aguda todavía de ansiedad, entonces ahí sí inmediatamente, ¿no? Podrías tener a lo mejor un episodio aislado y no pasa nada, pero si tú tienes 2 en un lapso de un mes, es demasiado, ¿no? No es normal tener estos episodios tan frecuentes. O sea, 2 en un mes es mucho. A lo mejor hasta 2 en un año podría ser aceptable, ¿no? No hay un número específico, pero te digo, si te afecta tu funcionalidad, entonces ya no puedo manejar, me estaciono y hago esto, entonces eso ya está mal, ¿no? Eso ya tenemos que ser objeto de atención. Y pues bueno, ya son los tratamientos que se ofrecen. Entonces, ¿el mismo remedio dirías para sobrellevar la ansiedad o para evitarla? ¿El ejercicio también ayuda? Sí, primero lo que se tiene que hacer es que la persona entienda esto, o sea, estos conceptos, porque muchas personas les llega y no saben ni por qué. Y les explicamos y eso baja el nivel de ansiedad. ¿Sí? Es decir, todos tenemos un umbral de ansiedad, ¿sí? Y a partir de cierto momento ya nos afecta mucho. Entonces tenemos que bajar lo que pasa es que las personas están como a la rayita. Entonces cualquier cosa les dispara respuestas de ansiedad. Y lo que buscamos hacer es disminuir este umbral de ansiedad para que puedan ser más resistentes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, inclusive en los trastornos de ansiedad normalmente sí sugerimos medicación. Medicación de algunos fármacos. O si todavía no es tan aguda, inclusive se puede manejar. Hay varios micronutrientes que están bajos en la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el magnesio normalmente también se lo suministramos a las personas que tienen ansiedad. Y no es un medicamento, sino un micronutriente, porque está a niveles muy bajos, ¿no? en las personas. Porque digamos que molecularmente lo excretamos el magnesio y nos hace falta cuando tenemos mucho estrés o mucha ansiedad. Entonces, sí hay tratamiento. Para la ansiedad normalmente sí se requieren tratamientos ya más farmacológicos junto con la terapia para poder identificar estos miedos, estas situaciones que nos afectan y poderlas ir entendiendo, ir manejando y que no nos afecten, no tener respuestas rápidas. Si alguien tiene un episodio de pánico, no hay de otra. O sea, decimos, eso es una desregulación de una parte de tu cerebro, no lo vas a poder evitar. O sea, prepárate para el ataque de pánico, te va a durar 10 minutos. Entonces, ponte en la situación más cómoda posible, recibe ese ataque de pánico y entiende que eso no va a durar para siempre. Va a ser una situación muy desagradable, pero te va a durar 10 minutos, ¿no? Ok. Híjole, pues yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema porque pues creo además que a la gente le interesa mucho. Yo constantemente, prácticamente cada día escucho a alguien que dice, estoy estresado, el trabajo me estresa. El mundo es más carrereado además a lo que estábamos, bueno, pues a lo que se vivía décadas atrás. Estamos más a prisa, nos exige más la situación, así que pues yo creo que el estrés sí está siendo un verdadero problema para las generaciones y las que vienen.
¿no? Es que porque cada vez el está más. El mundo se ha modificado mucho más rápido de lo que hemos entendido cómo se modifica. Entonces, esta tendencia va a seguir. Y antes, por ejemplo, mira, tú decías, o sea, ¿cuándo en la historia habíamos trabajado por la noche? Pues hasta que se inventó la luz, ¿no? Pero teníamos miles de años que en la noche era para descansar. Y ahora la noche es para trabajar también, ¿no? Sí. Entonces, el mundo se ha ido modificando y eso nos afecta, ¿no? Nos afectan nuestras características, nos ponen más actividades y pues nos estresamos más frecuentemente. Yo vamos a cerrar este capítulo, pues yo lo que les quiero proponer es que intentemos llevar la vida más sana que podamos, con buen descanso, buen consumo de agua, el ejercicio, y creo que todo esto sí le abona a que estos problemas mentales, emocionales, pues disminuyan un poco, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Sí? Son soluciones naturales, ¿no? Ajá. Yo siempre digo, intenta agotar estas alternativas. Cuando esto ya no funcione, pues visita al especialista. Claro, ¿no? Visiten al especialista cuando esto ya no les esté funcionando y cuando ustedes mismos tengan ese instinto de decir, ya no puedo, yo misma ya no puedo, acérquense a un especialista, ya sea en forma privada, en las instituciones públicas. Y bueno, pues vamos a seguir hablando del estrés y de la ansiedad seguramente, así que te agradezco las definiciones que hoy nos compartiste y los tips que nos das, Luis. Gracias por la invitación. Isabel. Gracias a ti y gracias también a la librería Ochoa, que como siempre nos presta estas bonitas instalaciones para crear este contenido para todas y todos ustedes. Sigan nuestras redes sociales, déjennos sus comentarios. Si les queda alguna pregunta en torno al estrés y la ansiedad, déjennosla por aquí, escríbanla y yo se la estaré compartiendo a Luis y así les daremos respuesta. Claro que sí. ¿De acuerdo? Gracias. Soy Isaura Retana. Este fue un capítulo más de SOS Mente y Corazón. Hasta la próxima.